Espejo de obsidiana, por Lu. Llevo algunos años estudiándome a mí misma, pero toda mi vida he tenido curiosidad por conocer a las orcas. Mi relato es sobre un suceso que tuvo lugar en la clase de IA, en la que se dio una fuerte discusión con el profesor acerca de la pedagogía y las ciencias de la educación. ¿Quién diablos eres? Dicho profesor se pronunció en términos de que la pedagogía debía desaparecer y por el contrario debían prevalecer las ciencias de la educación. Yo manifesté mi postura en torno a que la pedagogía viene a ser la disciplina de la educación que se constituye de elementos dados por otras disciplinas para generar un modelo crítico que permita hacer una revisión de la educación a secas para así poder dar claridad en torno a la pertinencia de la educación y sobre todo una respuesta creativa y gozosa ante sus desafíos. Él se aferró a su idea y entonces noté mucha tensión y decidí ya no comentar nada más, pues fue en plena clase y delante de mis compañeras. Decidí no decir nada más y me quedé callada, con un nudo en la garganta. Tuve la sensación por un segundo de que me había roto el pecho. Llegué a mi casa y me puse a llorar, porque acababa de empezar a darle un sentido poderoso a mi profesión, basado en la utopía, y no fue validado por ese profesor que en ese momento era una figura importante para mí. Luego de eso permití que la emoción transitara a través de mí y de esa manera determiné que era necesario no mencionar mi postura ni nada que se relacionara con el tema, como si hubiera fabricado una coraza para protegerme. El semestre concluyó y no tuve más problemas. ¿Por qué para mí resulta que es un incidente crítico lo que sucedió en esa clase? Para dar respuesta a esta pregunta tengo que remontarme a hace 12 años, cuando tuve que elegir carrera. Cuando llegó el momento de escoger carrera, sí, elegí pedagogía, por miedo, que en realidad ese miedo le pertenecía a mis padres más que a mí. Aunque yo tenía una fuerte inclinación hacia estudiar música y canto. Sin embargo, mis padres insistieron en que yo estudiara una carrera de la que pudiera vivir, porque en sus creencias se movían una serie de ideas en donde no confiaban en que yo pudiera generar ingresos a partir del canto. Estudié pedagogía, me gradué con honores, pero no lograba apropiarme de lo que implica esta noble labor. Cada vez más me sentía alejada de la música y por obvias razones tampoco me sentía feliz. De hecho, por casi 10 años tuve problemas para ganar peso. Me sentía fuera de mí. Recuerdo que en ese entonces me daba mucho miedo ver a las orcas, quizá porque son oscuras y reflejaban la oscuridad de mí misma, de no sentirme con la capacidad de hablar sobre lo que decía que quería hacer. Falta de valor, tal vez. Cuando era niña, las orcas me llamaban la atención, porque parece que alguien las pintó con tal limpieza y precisión que son bellísimas. Se dicen muchas leyendas en torno a ellas, pero hay una que cuenta que son seres de dualidad, que además tienen puntos ciegos, esas cosas de sí mismas que no ven, como la montura que está justo detrás de su aleta dorsal. Y aquí la analogía es que nosotros también tenemos puntos ciegos, cosas que no vemos de nosotros mismos, pero que los demás sí pueden ver. La hermosa mancha blanca que tienen en su vientre, señal de que es descendiente del dios Neptuno. Sobre su espalda negra hay destellos de claridad y luz. Son esas hermosas manchas blancas que tienen arriba de sus ojos. Era como si al mismo tiempo en que me confrontaran, me mostraran las ventanas de la esperanza. Por algo, a este animal también le dicen espejo de obsidiana. Con miedo a ver orcas, ejercí la carrera y aún así no le hallaba sentido a mi profesión. No sentía que tuviera un motivo poderoso para que yo pudiera abrazarla con autenticidad.
Y no fue sino hasta que entré a la maestría y en la primera clase sobre pedagogía X hablamos de esta disciplina y en ella se me explicó con mayor claridad su importancia, sus aportaciones en cuanto a lo que significa ser humano. Ese discurso tuvo tal resonancia en mí en ese momento que a partir de ahí entendí mi deseo original. Ese deseo que no estaba errado de lo que había estudiado. Entendí que la pedagogía es maravillosa porque une aspectos de la utopía, filosofía, ciencia, tecnología y arte, que son los componentes propios de la utopía. Y a su vez es el corazón de la pedagogía porque cuestiona y por obvias razones también ofrece alternativas y transforma. En mi vida he tenido que ver de alguna manera con la filosofía, con la ciencia, el arte y la tecnología, como saberes legítimos, porque me han dado pauta para hallar una estructura y orden en mi vida. Quizá por eso es que me hizo una resonancia tan fuerte esta perspectiva, porque en ese momento la sentí en coherencia con mi deseo más profundo. Ayudar a las personas a encontrar bienestar dentro de sí. Sin darme cuenta, lo venía manifestando de muchas maneras. Lo curioso de esto es que a la orca se le considera un animal guía espiritual, animal de poder o tótem. Y entre sus características se encuentran varias que se parecen a las acciones con las que he venido ejerciendo mi profesión. Por ejemplo, se dice que las orcas nos ayudan a crear conciencia y nos enseñan la libertad. Y esto me recuerda cuando trabajé perspectiva de género e implementación de esta en políticas públicas. Sostienen ciclos de sueños, como cuando veo que hay posibilidades de poder abrir caminos que permiten llevarnos a distintos tipos de progreso. Y de cierta manera, esto lo vivo en los diferentes seminarios y espacios de formación en los que actualmente participo. Por ejemplo, en la maestría. Asisten a los humanos para encontrar la canción de su alma y ayudan con el recuerdo del alma. Y esto me recuerda cuando, indirectamente, sea involucrada la pedagogía o más bien muy entramada con mi propia alma, puedo escribir poemas y, por supuesto, puedo cantar. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili, io ci sarò come una musica, come domenica il sole d'azzurro. Las orcas son maestras entrenadoras de las almas y guías. Yo he sido docente en línea. Las orcas tienen la capacidad de ver lo inadvertido y yo participo en un seminario de prospectiva. Reparan las fisuras del alma y las fugas de energía. Esto me recuerda a las veces en las que trabajo temas de pedagogía o veo que a través de mi ejemplo muestro una forma de vivir con balance y salud, haciendo ejercicio, teniendo una buena alimentación, cuidando mi salud, o simplemente cuando suelto las carcajadas e inundo los espacios con alegría y candor. Hola, público de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Acojo la sabiduría de la orca y la disfruto mucho. Tan es así que incluso mi salud ha mejorado. Pude ganar peso en cuestión de unos meses. Comprendí que no era prudente seguir hablando en torno al tema de si la pedagogía debía ser ciencias de la educación o quedarse como está. Simplemente asumí que el profesor tiene su punto de vista y razones que seguramente son importantes para él. No me corresponde a mí cambiarlo de opinión. De lo que sí soy responsable es de la interpretación que yo le doy ahora a ese evento. Y que soy responsable de ejercer mi profesión con base en una perspectiva que me pertenece a mí. Por lo tanto,
es intocable y sagrada, como las orcas. Dicho lo anterior, estoy pensando que quizá fue por ello que sentí como si se rompiera algo dentro de mí, porque era como si hiriera mi sentido como profesionista. Ese incidente también fue mi espejo de obsidiana. Me mostró que en lo que tuve que intervenir fue en mí misma. El profesor mostró su postura de una forma muy clara. Tuve a bien observarlo porque solo tengo poder frente a mi actitud al entrar en diálogos con él. Así que actué con la gentileza que también caracteriza a este animal, la orca, que por cierto, si se lo propone, puede ser un animal letal. La utopía la guardé en mi corazón y para mi mapa del tesoro de la vida. ¿Quién sabe si logre ver que el mundo realmente se dirige hacia un lugar que lleva a todas las personas a su bienestar? Pero es la razón que motiva a mi corazón y a mi vida a levantarme cada mañana, a salir al mundo, a mostrar lo que es posible ahora y a darle lo mejor de mí. La utopía solo la reservo para mi interior y la intimidad de mi casa, pero es traviesa porque se asoma con acciones que realizo en silencio, desde separar la basura hasta no desperdiciar tanta agua, hasta, quién sabe, corresponder, por ejemplo, con aportaciones a un sistema educativo desde el área de la investigación y con el suficiente rigor académico. Quizá la canción que resuena en mi alma es el ritmo del corazón de la pedagogía, la utopía que marca el ritmo que rodea mi vida, con todas las cosas que me dan alegría, que abrazan mi profesión, con las que me vivo como un espejo de obsidiana.